Señor abunda en gracia, abunda en su amor. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Hoy terminamos, gracias a Dios, este estudio. Gracias a Dios porque nos ha permitido hacerlo. Y de verdad que este texto, este libro que hemos estudiado no tiene desperdicio en ninguna de sus líneas. Y nosotros debemos de estar tan agradecidos con el Señor como lo hemos visto a través de todo este estudio de este libro y darnos cuenta de lo mucho que Él nos da. Cuando recuerdo, y ustedes recordarán ahí en el primer capítulo, cómo es que Dios no solamente nos muestra el libro, sino que aparte nos dice cómo es que se divide. Allí en el capítulo 1, cuando nos dice, en el versículo 19, escribe estas cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Ujú. Y aún más cuando nos dice que somos bienaventurados por poder leer y escuchar este libro. Y la belleza de esta parte es tan grande, pero la notamos más cuando nos damos cuenta del contexto. Porque en los tiempos de la iglesia primitiva, hermanos, tú tienes un enorme privilegio y es tener una Biblia en la mano. Y es más, hay algunos que todavía nos damos el lujo de decir, bueno, ¿cuál me llevo? La roja, la negra, la café, la de piel, la de plástico, la de estudio de MacArthur, de Spurgeon, de Sproul, la de estudio bíblico, perdón, la de estudio apologético, la de estudio de las profecías, la de estudio de esto, y un alterón de Biblias que podemos tener. Claro, esto no en todo el mundo, ¿verdad? Hay lugares donde está prohibida. Pero en aquel entonces, hermanos, las iglesias no tenían acceso a las escrituras tal cual. Tenían acceso a su predicador, tenían acceso a su pastor, pero nada más. Por eso, imaginen la alegría de los de las iglesias de Asia Menor cuando escucharon el mensaje que Dios envió por medio de su ángel para que lo escribiera Juan y entonces se los compartiera a ellos. No me imagino lo que ellos pensaban. Pero bueno, después de que Juan ha escrito las últimas cosas, recordemos que el que es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el gran yo soy, ha dicho verdades absolutas. Los predestinados para la salvación, como nosotros, seremos muy bendecidos en el cielo. Y por otro lado, aquellos que rechazan el Evangelio de Jesucristo se quedarán fuera. ¿Recuerdan cómo los denomina el mismo Señor en los versículos anteriores? Los perros se quedan afuera. ¿Por qué? Porque son inmundos delante de Él. Los que rechazan el Evangelio de Jesucristo se quedarán fuera, como los inmundos enfermos de lepra que eran echados fuera de la ciudad y no se les permitía el ingreso a la misma. Esa es la diferencia entre dos cosas que el mismo Señor Jesucristo ha dicho desde los evangelios. Acompáñame, por favor, en sus Biblias al Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Y ahí nosotros vamos a ver un contraste tremendo, porque ahí en el capítulo 25, versículo 23, nosotros vemos lo que el Señor, en el contexto de la parábola de los talentos, lo que el Señor le dice a aquel que es un siervo fiel, aquel que es un creyente fiel. Dice el versículo 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que un verdadero creyente va a escuchar. Entra en el gozo de tu Señor. Hace tiempo, cuando teníamos un club de niños en casa, allá en Héroes Tecámac, un, unos niños querían saber, bueno, ¿y cómo sé que de verdad voy al cielo? Imagínense, niños haciéndose esa pregunta. Es una pregunta filosófica muy importante, que muestra que realmente está preocupado por su salvación. Y le dije al niño, ¿cómo te lo explico? Párate aquí afuera. Y le cerré la puerta.
Bueno, una reja, no la puerta bien, pero y le dije, haz de cuenta que yo soy Dios y tú quieres entrar al cielo. Dame una buena razón para que te deje entrar. Porque Jesús murió por mí, pásale, bienvenido. Eso es todo. Por la obra de Jesucristo es que tenemos acceso a Dios y hay que tener fe en esto. Pero está el otro lado. Y este otro lado lo vemos aquí mismo en Mateo 25, pero un poquito más adelante. Cuando el Señor Jesucristo está hablando de lo que hemos estudiado, el juicio a todo el mundo. En el versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No hay puntos medios. O entras en el gozo del Señor, o irás al fuego preparado para el diablo y sus ángeles por no creer en el Señor Jesucristo. Son verdades como puños, pero observen quién lo está diciendo. Son palabras del Señor Jesucristo. La vida eterna con el Señor está disponible para aquellos que reconozcan que son pecadores y que tienen necesidad de un Salvador. Los que se humillen y arrepentidos busquen al Salvador no serán rechazados por Dios, como nosotros lo podemos leer ahí en el Salmo capítulo 51, Salmo 51, versículo 17. El Señor no va a rechazar a nadie, pero a nadie que se humille. El Señor no rechaza a nadie que vaya a Él humillado. Dice Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Algunos que creen en el universalismo piensan que Dios va a perdonar a todos porque Dios es muy bueno, pero incluso si ustedes leen ahí de tarea el Salmo 51 completo, se dan cuenta cómo es que el arrepentimiento es una constante. ¿Uh? Y cuando nosotros vemos esto en el versículo 17, nos damos cuenta de que Dios no va a rechazar a nadie que se arrepienta, a nadie que reconozca que es pecador y que necesita de un Salvador. Uh-huh. Con esto en mente, entonces, terminemos con el estudio del libro del Apocalipsis del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, nuevamente gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque por ti es que estamos aquí. Y Señor, te ruego por este servidor inútil, Señor, que sin ti nada es, Padre, te ruego que tú permitas que tu palabra sea únicamente expresada, solo esto. Te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu nos muestre lo que hemos de aprender hoy, Señor. Gracias por esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Apocalipsis 22, versículos 16 al 21. Cerremos con esto. Gracias a Dios. Dice el pasaje. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, para poder comprender este texto, recuerdan que la semana pasada estuvimos
llamémosle rebotando en la línea del tiempo entre lo que es ya la eternidad, que es donde estamos ahorita estudiando, y lo que es el reino milenial. Recuerdan, algunos argumentos pertenecían a un tiempo y otros al postrero. Aquí lo que tenemos que poner mucha atención es quién está hablando, porque eso nos va a poder mostrar la importancia y el sentido de las palabras que vamos a estudiar. ¿Quiénes hablan aquí? Bueno, en primer lugar vemos en el versículo 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo, Jesús. Creo que es obvio quién está hablando, ¿verdad? No necesitamos ningún tipo de aclaración. Esta es la única vez en el libro de Apocalipsis que el Señor se identifica a sí mismo con su nombre humano. Esto es interesantísimo. Para cuando el Señor Jesucristo está diciendo estas cosas, Él se llama a sí mismo Jesús. Jesús en el original, en el lenguaje original de los hebreos, Josué. Ese es el equivalente, que significa Dios salva. ¿De acuerdo? Porque muchos empiezan por ahí a querer judaizar y empiezan a decir, no, es que hay que orar a Yeshua. Pues es lo mismo que Josué, que viene siendo lo mismo que Jesús. No tenemos por qué estarle inventando cosas o estarle queriendo agregar. Es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora, Jesús, como les decía, es el equivalente a Josué. Significa también libertador, el que salva, aquel que nos ha librado de la ira de Dios por medio de su muerte y resurrección. El teólogo J.A. Seyss, en su libro El Apocalipsis, escribió al respecto. Fíjense en esto. El nombre que le fue dado al Señor al nacer es el mismo que posee ahora. Así de personal es Dios. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras desde el Génesis, nos damos cuenta que existe algo que se conoce como el tetragramatón, que es esas 5 consonantes conectadas que no se pueden pronunciar. Pero, ¿por qué la pusieron? ¿Porque ese es el verdadero nombre de Dios? No, porque los hebreos respetaban tanto el nombre de Dios que pusieron un nombre que ni siquiera ellos podían pronunciar. Y de ahí viene Yahweh, Jehová, que como lo hemos visto a lo largo del estudio de Apocalipsis, ¿quién es? Es Jesús. Y sin embargo, para hablar a su iglesia, ¿cómo se identifica en la recta final de este libro? Como Jesús, aquel al que conoces, aquel que murió por ti en la cruz. Yo soy el que está hablando, continúa el versículo, yo, Jesús, he enviado a mi ángel. ¿Por qué es que el Señor puede hacer esto? A ver, ¿por qué el Señor puede decirle a un ángel, vas y dices esto? ¿Por qué? Porque es Dios. Menos no puede ser. En poder, la línea es la siguiente, Dios, los ángeles y nosotros. Si Jesús fuera un mero humano, ¿podría darle órdenes a los ángeles? No. Por lo tanto, Jesús es Dios. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias a Mateo capítulo 28, versículo 18. Ustedes lo conocen. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Después de que resucitó. Este pasaje es conocido como la Gran Comisión, ¿recuerdan? ¿Y qué dice? Todo el poder, toda la autoridad es mía. Toda. Jesús es Dios. Esto nos ayuda a confirmar la deidad del Señor. Si el Señor Jesucristo puede mandar a los ángeles, no puede ser menos que Dios. ¿Por qué es que puede hacer esto el Señor? Porque Jesús tiene todo el poder para hacer lo que quiera, tanto en el cielo como en la tierra. Y no es por capricho, es por derecho. Ahora, el mensaje
tiene un origen divino, ya lo hemos estudiado. Y aquí vemos nuevamente que el Señor Jesucristo es quien lo ha enviado. Por tanto, Jesús es Dios. ¿Recuerdan? Ahí en el primer capítulo y en el primer versículo de Apocalipsis lo dice claramente. Es un mensaje de Dios enviado por medio de un ángel para que Juan lo escriba. ¿Y para qué es enviado el ángel? Nuevamente, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Como lo vimos nuevamente, como desde el capítulo 1, para enviar su mensaje de forma directa a las iglesias que vimos en los capítulos 2 y 3. ¿Recuerdan ustedes? La primera iglesia, la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7, y es la iglesia que ha dejado su primer amor. Esto lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 4. En segundo lugar está la iglesia de Esmirna, capítulo 2, versículos 8 al 11, la iglesia que sufriría persecución. Esto lo podemos ver en el versículo 10. Tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17, la iglesia que necesitaba arrepentirse. Eso está ahí en el versículo 16. En cuarto lugar, la iglesia de Tiatira, Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29, la iglesia que tenía una falsa profetisa, ¿se acuerdan? Esa mujer que estaba usurpando el poder en la iglesia. Me acuerdo mucho de esa enseñanza porque las pastoras están en la Biblia, sí, pero era terrible para la iglesia, porque era falso y estaba llevando a los integrantes de esa iglesia a la idolatría y a la inmoralidad. Eso lo podemos ver ahí en el capítulo 2, versículo 20. En quinto lugar, la iglesia de Sardis, Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6, la iglesia que se había quedado dormida. Esto lo podemos ver ahí en el versículo 2. En sexto lugar, la iglesia de Filadelfia. Esta es la iglesia que había perseverado pacientemente en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Y por último, la iglesia de Laodicea. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. La iglesia tibia, ¿recuerdan? Por tanto, yo te vomitaré de mi boca porque eres tibio. Ahí en el versículo 16 del capítulo 3. Y ojo, hay una octava iglesia. ¿Cómo? Sí, de manera indirecta, el mensaje enviado por Dios, por el Señor Jesús, está dirigido a la iglesia, el buen pastor, y a todas las iglesias. Este mensaje, este libro, está dirigido a ti y a mí, por inspiración divina, entregado por medio de un ángel, para que Juan escribiera todas estas cosas. Ahora que ya se ha identificado el Señor como Jesús, el Salvador procede a identificarse con otros 3 títulos. Observen otra vez, versículo 16 de Apocalipsis 22. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Luego dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy, todos lo sabemos, el gran yo soy. Que aquí el mismo Señor vuelve a mencionar que Él es el preexistente, el autoexistente, el único autosuficiente. No es como cuando los jóvenes dicen, me voy a independizar, voy a ser autosuficiente. Mamá, ¿me prestas para la renta? ¿Me ayudas a pagar el gas, mamá? No tengo para comer, ¿puedo ir a tu casa? Eso no es ser autosuficiente. No hay ser humano autosuficiente porque necesitamos de cualquier otro por cualquier medio. Pero Dios, Él sí es autosuficiente porque Él no necesita nada. Él es el único preexistente, autoexistente y autosuficiente. Él es el eterno. Pero ese no es los títulos de los que estamos hablando. El primer título, los primeros 2 títulos, los vemos cuando dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Ahí están los primeros 2 títulos. En primer lugar, raíz, la raíz de David. Es decir, que Cristo es quien dio origen a la vida de David y de sus descendientes. Raíz viene del griego ritzá, que sugiere que el Mesías es el progenitor de David. Fíjense cómo
el yo soy se enlaza con lo que estamos leyendo. Yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Cómo puede alguien ser el progenitor y al mismo tiempo hijo de? No se puede. No se puede. Por lo tanto, estamos hablando de Dios. Como progenitor es su creador, así como es progenitor de cada uno de nosotros. Es nuestro creador. A eso es a lo que se refiere cuando vemos raíz. Por otro lado, el segundo título es linaje, del griego genos, que esto nos indica que biológicamente es descendiente de David. Y aquí hay algo muy interesante que de verdad creo que es tema para otro mensaje, y es precisamente el derecho de Cristo al trono. No lo vamos a ver a profundidad, pero ahorita les quiero mencionar que el creador de todo nació de una descendiente de David. Venía de la familia de David. María. María no era mexicana. Y si era morena, probablemente era por el sol. María era una israelita. Una israelita sobresaliente, por supuesto. Tan es así que cuando nosotros leemos ahí en Lucas el Magnificat, que dice, engrandece mi alma el Señor, ahí ella se está humillando. Y a ella incluso dice, mi Salvador. María reconoce que es pecadora y que necesita un Salvador. Y tan lo era que cuando terminó la cuarentena después del nacimiento del Señor Jesucristo, fue a presentar sacrificios por su pecado. Y María era del linaje de David. Y eso prueba la familiaridad del Señor Jesucristo con David biológicamente. Y legalmente también era hijo de otro de la familia de David, José. Técnicamente hijo adoptivo, pero por lo tanto con el derecho legal de ser contado entre el linaje de David. Él cumple todas, por tanto, Jesús tiene derecho legítimo al trono de Israel, biológica y legalmente. Robert Thomas lo describe de la siguiente manera. Así como David fundó la primera Jerusalén, Jesús será el fundador de la nueva Jerusalén. Él cumple todas las promesas mesiánicas asociadas con la familia de David, por ser biológica y legalmente de la familia de David. Esos son los dos primeros títulos, raíz y linaje. No me lo aprendí de memoria, pero Ritza y genos. Biológicamente, hijo, pero también creador de David y de su descendencia. Ahora, el tercer título, la estrella resplandeciente de la mañana. Literalmente en el texto griego es así, la estrella, la resplandeciente, la de la mañana, dando un énfasis en el hecho de que nos muestra de que todo el universo se iluminará con la gloria del Señor Jesucristo cuando regrese. Ahora, la escena continúa con una doble invitación, pero antes de esto no quiero dejar de hacer énfasis, la estrella. Las estrellas, ¿qué son? Soles. Nosotros tenemos una estrella relativamente cerca, a unos cuantos cientos de miles de kilómetros, cerquita, y no aguantamos a mediodía el sol. Él es la estrella, la resplandeciente. ¿Recuerdan el resplandor de la Nueva Jerusalén? Que incluso la luz del sol se va a opacar por la gloria de Dios. Eso es a lo que se refiere la resplandeciente. Y la de la mañana, la más importante, la que brilla aún de día. Entonces, versículo 17, esta doble invitación. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed diga, el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Escuchamos el verbo venir como un imperativo, ven. Pero ahora, ¿quién está hablando aquí? Aquí lo más probable es que el que esté hablando sea
Juan, pero también está hablando la esposa y el Espíritu Santo, y lo vemos claramente al principio del versículo. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. El verbo ven, que es venir, pues, en imperativo, que es al mismo tiempo una respuesta del Espíritu Santo y la iglesia, y es una invitación a la salvación. Esto es bastante obvio cuando leemos, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Pero ¿a quién le están diciendo ven? Algunos piensan que aquí todavía están invitando a las personas a la salvación. Sin embargo, recordemos el tiempo en el que estamos. Ya pasó el reino milenial, ya fue la destrucción de la creación actual, ya hay cielos nuevos y tierra nueva, ya estamos en la nueva Jerusalén, ya estamos ubicados en ese futuro, en la eternidad futura. Por lo tanto, es la persona del Espíritu Santo y la iglesia, o sea, los cristianos ya glorificados, que están diciendo, ven, están pidiendo el regreso del Señor Jesucristo. Es una constante, ven Señor, ven. Y luego se une a este ven el que oye, dice, continúa el versículo, y el que oye diga, ven. Evis Carballosa lo explica de la siguiente manera. Se refiere a los individuos dentro de la congregación que como tales anhelan la venida del Señor. Estos se unen al Espíritu y a la esposa para pedir que el Señor regrese. El deseo ferviente que debemos de tener es añorar el regreso del Señor Jesús a esta tierra para que establezca su reino. Y aquí hay una pregunta, hermanos. ¿Añoras el regreso del Señor Jesucristo? La primera respuesta es decir, sí, que venga pronto. ¿Y estás viviendo de acuerdo a alguien que está esperando el regreso del Señor? Eso es parte de un anhelo. Cuando uno está enamorado, por ejemplo, yo persiguiendo a Moni durante mucho tiempo y muchos intentos, ¿qué era lo que hacía? Buscaba aprender qué le gustaba. Aunque no me gustara, pues ya me gustaba. Música, comida, lo que fuera, información valiosa. Sí, tú sabes que así era yo. Pero, y después, ¿cómo, a lo mejor, cómo se viste uno? ¿Le gusta tal loción? Ah, pues aunque sea una muestra gratis. Pero el punto es que en ese momento yo me estaba adaptando a lo que ella quería. ¿Por qué? Porque ella era con quien yo quería tener una relación amorosa. Por supuesto, no me hizo caso de todas maneras. Hizo bien. Pero precisamente bajo esa imagen de ese enamoramiento que nos lleva a adaptarnos a la otra persona, es lo que nosotros debemos de hacer y aún más por el Señor Jesucristo, anhelar su venida. Y si anhelo su venida, entonces obedezco su palabra. Y si de verdad digo que anhelo, quiero que regrese para reinar al mundo, es porque amo la justicia, porque aborrezco el pecado. Y si aborrezco el pecado, entonces no me lo tolero ni a mí. No nada más, tú pecaste, tú pecaste. No, 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 no tolero el pecado en mí en primer lugar. Peco sí, pero no me aguanto yo solo. Y entonces confieso, pido perdón, el Señor me restaura y vamos otra vez. Anhelar la venida del Señor es hacer lo que le gusta al Señor, aunque a mí no me agrade, aunque yo no esté cómodo. Porque seamos honestos, como humanos, nuestra parte humana, nuestra carne, obedecer a Dios es incómodo. Porque no podemos hacer lo que queremos. Dijo Pablo, lo que no quiero, eso hago. ¿Qué quiere decir? Lo santo, lo que le gusta a Dios, lo que mi carne no quiere, eso es lo que voy a hacer. Y muchos lo ponen como cuestión de disciplina, y es cierto. Me disciplino a mí mismo para hacer lo que a Dios le agrada, no lo que yo quiero, no lo que a mí me parece. Si no, no digas que amas al Señor porque no estás obedeciéndolo. Ese es el anhelo y dice la esposa, ven, y el que oye, diga, ven, el que oye. ¿Quién es el que oye? Levante la mano el que sabe quién es el que oye en este texto. Pues tú, yo,
Todos deberían de levantar la mano. El que oye, el que está escuchando lo que se está enseñando del libro de Apocalipsis, ¿qué debe de decir? Ven. Cada cristiano sentado en esta sala y su servidor aquí parado, debe de anhelar o debería de anhelar la venida del Señor y decir, Señor, ya ven, pero no para que me saque de mis problemas, sino para que ya el pecado sea vencido y ya no haya maldad en el mundo. Mientras tanto, tenemos que predicar el Evangelio porque piensa en tus amados. Si el Señor Jesucristo viene, ya. Pero debemos de tener ese anhelo, hermanos. Ese anhelo de que el Señor Jesucristo venga. Ese anhelo legítimo de hacer lo que a Él le agrada, aunque no me guste, aunque no esté de acuerdo, aunque se me antoje. Nada vale más la pena entonces que obedecer a Dios para el cristiano fiel y verdadero. Y eso incluye toda nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida, todos y cada uno. El texto continúa, porque este es el primer ven, o sea, pedirle al Señor Jesús, tanto la iglesia como el Espíritu Santo, como los que están escuchando otra vez la iglesia, dicen ven. Ahora, veamos la segunda parte del versículo. El Espíritu y la esposa dice ven, el que oye diga ven, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Para entender un poco más esa sed, les pido me acompañen por favor con sus Biblias al Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 13 y 14. Juan 13 y 14. Vamos a entender esa sed, que es una sed espiritual. Y es la que precisamente se menciona en este texto. Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Un pasaje que ustedes conocen. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La invitación que vemos aquí es, ven a tomar del agua. Esa agua es la vida eterna. ¿Y quién la da? El Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ahí en la Nueva Jerusalén cómo es que está descrita con un río de agua de vida? En este contexto del pasaje que estamos viendo, ¿recuerdan ustedes con quién está hablando el Señor Jesús? Con la mujer samaritana, ¿recuerdan? Y la mujer samaritana está hablando con él y le dice, Jesús le habla de sed, y ella, porque hay un detalle muy interesante en este pasaje, es la hora en la que la mujer va por el agua, a mediodía, cuando todas las mujeres iban por la mañana temprano. ¿Y por qué ella no iba junto con todas las demás? Porque ella iba por el sexto esposo. Y el Señor Jesucristo se lo dice, trae a tu marido. No tengo marido, sí es cierto, porque el que está contigo no es tu marido. Y entonces, aún en ese contexto, aún siendo ella, sí, recriminada por el Señor Jesucristo por su adulterio, le dice, yo soy el agua de vida. Y ella cree, y ella lleva las buenas nuevas a Samaria, a los habitantes ahí de Samaria. Y tomen en cuenta otro contexto, los samaritanos y los judíos se escupían a la cara unos a otros. La bondad del Señor Jesucristo a una mujer completamente inmoral, de un pueblo despreciable para los suyos, el Señor va y le predica. Esa es la sed espiritual. Hermanos, cuando alguien verdaderamente se arrepiente, como vemos aquí, obviamente cuando ya vemos aquí esta invitación, aquí sí estamos hablando de la salvación.
ven, ven. Eso es lo que le decimos nosotros a nuestros familiares y amigos. Ven a Jesús, cree en Jesús. Te predico el Evangelio una y otra vez a amigos y desconocidos. Ujú. Te predico el Evangelio, ¿por qué? Porque tienes que venir, pero no van a ir hasta que el Espíritu Santo no ponga en ellos sed. ¿Cuándo tomas agua? Los médicos dicen 2 litros al día, 8 vasos al día, mínimo. Ujú. La mayoría tomamos agua hasta que tenemos sed. Si no se atraviesa por ahí la coca, ¿verdad? Pero el punto es cuándo tomas agua, cuando tienes sed. Cuando la persona, cuando el ser humano no regenerado se va a acercar al Señor Jesucristo, cuando reconoce sus pecados, cuando reconoce que necesita un Salvador. Ujú. La invitación es amplia, generosa, gratuita, pero hay que tener el deseo de satisfacerla. Ahí mismo en Juan capítulo 7, versículo 37, nosotros podemos leer, acompáñenme en sus Biblias, hablando Jesús del mismo tema. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fíjense cómo es primero la sed y luego el beber. Por lo tanto, primero es el reconocimiento de que soy pecador y luego, por obra del Espíritu Santo, busco a Dios. Noten otro detalle aún más asombroso. Aún en el contexto de juicio, la invitación sigue vigente. ¿Recuerdan cómo el Evangelio fue predicado durante el tiempo de la gran tribulación? Por medios sobrenaturales. Los 144,000, los 2 testigos, el ángel, predicando el Evangelio, aún en medio del juicio. Se nos muestra la gracia de Dios. En medio de los juicios, Dios no se olvida de la misericordia. Esa es la invitación que Dios te hace mientras aún haya tiempo. Charles Spurgeon lo describe así: mientras Él demora, el mundo tiene tiempo para el arrepentimiento. Ahora pasemos a los versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Una tremenda advertencia. Uh-huh. Ahorita vamos a entrar a la advertencia, pero vámonos, como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. Yo testifico. Una mejor traducción sería yo mismo testifico. Aquí está hablando otra vez el Señor Jesús. Yo mismo testifico. Uh-huh. No hay razón para afirmar que es el ángel o Juan. Son palabras del Señor Jesucristo y confirman que el mismo Jesús advierte severamente a todos y a cada uno de los que han escuchado. Escuchamos y escucharán el contenido de este libro. Y hermanos, aquí es una advertencia tremenda para ustedes que están escuchando y para mí que estoy enseñando. Por eso es tan importante el estudio adecuado de las Escrituras y no andar haciendo eisegesis en lugar de exégesis. La exégesis es el estudio correcto de cualquier texto y aplicarlo y aprenderlo de acuerdo a lo que el autor quería expresar. La eisegesis es cuando yo tomo el texto y lo adapto a lo que yo quiero decir. Eso es lo que Dios condena. El que altere el contenido o significado de estos textos está condenado. Así tú puedes distinguir si alguien que está en un púlpito es un verdadero cristiano o no. Si te dice que la Biblia dice cosas que no dice, ni siquiera es creyente. No te esperes. No hay de otra. Esta es una severa advertencia para ustedes que escuchan y para nosotros que enseñamos otra vez.
Y no quiero decir, ay, pobrecito de mí que estoy enseñando, pero es una responsabilidad gigantesca, porque si se me ocurre meterle lo que no es a este texto, no solamente me estoy perjudicando, sino que los estoy arrastrando. Pero también por eso en cada cristiano recae la responsabilidad de estudiar las escrituras adecuadamente. No nada más leerlas, no nada más los domingos. Y ojo, también hay que observar con quién lo estoy aprendiendo. Es triste ver que en las actividades de la iglesia hay muy pocos involucrados de la iglesia. Pero cuando platico con ustedes, escucho de qué aprenden, de dónde aprenden, qué ven, qué escuchan. Y no es de lo de la iglesia. No estoy diciendo que esté mal. No estoy diciendo que no deban escuchar a otras enseñanzas. Pero tengan en cuenta el trabajo de sus maestros. Porque nosotros estamos, como dice la Escritura, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. El que enseña se le da más. Por lo tanto, como dice la Escritura, se le exige más. Esa es la importancia de estudiar diligentemente las Escrituras. Alterarlas por ignorancia, necedad o conveniencia es algo muy serio. Y obvio, sí, el contexto es específico para el libro de Apocalipsis, pero el libro de Apocalipsis está incluido en otro libro que se llama la Biblia. Entonces, no se trata únicamente del Apocalipsis, sino de toda la Biblia. Los que tuercen o adulteran el mensaje contenido en este libro serán debidamente castigados por el Señor Jesús. El versículo 19 continúa la idea. Y si alguno quitare de las palabras de este libro de la profecía, hasta ahí. Añadir, como vimos en el versículo 18, es igual de ofensivo contra Dios que quitar. O sea, a la Biblia ni le quitas ni le pongas. O como escuché una vez a un predicador decir sabiamente, nosotros hablamos donde habla la Biblia y callamos donde calla la Biblia. No le ponemos, no le quitamos. Veamos un ejemplo de esto. ¿Qué tan grave puede ser, Gerardo, moverle tantito? Por ejemplo, cuando vimos un versículo de evangelismo clásico, aquí Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y el que abre entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Dios, Jesús, es un caballero que toca a la puerta y si tú no le quieres abrir, no va a entrar a la fuerza a tu corazón. Él se va a esperar a que tú le abras para que creas en él. Mentira. El puro contexto del versículo es mentira. Porque está hablando de una iglesia, si se le puede llamar así, que sacó a Jesús de la iglesia. Eso es de lo que está hablando el versículo, no de evangelismo. Bueno, pero funciona, sí, pero puede funcionar tanto para bien como para mal. Por eso nosotros no debemos de acomodar las escrituras a nada, ni siquiera al evangelismo. Si el versículo no es de evangelismo, no se usa. Vamos a ver esto en el contexto inicial. Génesis, capítulo 2, versículo 16. No, ustedes saben que en un tiempo Adán y Eva estaban en el paraíso disfrutando precisamente de una comunión directa con Dios, disfrutando de la abundancia de la creación pura, de manera original, y por ahí literalmente alguien llega a meter la cola. Pero primero veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Dice así, perdón, Génesis, discúlpenme. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ojo, una pausa aquí. Esto es antes de la caída. Y Dios, ¿qué está haciendo
con Adán y Eva. Les da una orden, pero es una orden para disfrute. Observen lo que dice el texto. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Es una orden para disfrute. Les ordeno que disfruten. Qué bonita orden, ¿verdad? Te ordeno que goces. ¡Wow! Eso es lo que va a pasar en un futuro. ¿Y cuál es la orden? ¿De cualquier árbol? Coman, ¿sí o no? Lo vamos a dejar hasta ahí, ¿por qué? Porque es lo que sirve para lo que estamos estudiando, aunque vemos que en el versículo siguiente dice que del árbol de la ciencia y del bien del mal, de ahí no coman, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es la orden del Señor? Agarren de todo, ¿sí o no? ¿Qué puede pasar si le altero tantito? Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Es lo diametralmente opuesto a lo que dijo Dios. Y Eva cayó en la trampa. Pero ojo, no cayó en la trampa de que haya caído en el engaño de esto. La intención de Satanás no era engañar a Eva diciendo, ¿te diste cuenta que Dios te prohibió todo? No, la intención de Satanás era engañar a Eva para que ella dudara de lo que Dios dijo y le metiera su versión. Tanto Satanás como Eva le cambiaron a lo que Dios dijo. Ese es el problema de cambiarle a las escrituras. Y se vuelve un problemón. Cultos que se dicen cristianos proclaman, por ahí hay una mujer que dice que ella es Cristo Lisbeth, por ahí hay un hombre, un coreano, que se llamaba a sí mismo el Cristo y le heredó ser Cristos a sus hijos, pues qué conveniente para mantener el negocio. Y otros tantos cultos por el estilo, que usan la Biblia, ¿eh? Sí la usan, de pisapapeles, pero la usan. Y la citan, pero la tuercen. Cuidado, hermanos, cuidado. Por eso también es tan importante que ustedes analicen, utilicen lo que es la criticidad del texto y la criticidad de lo que se dice. No ser criticón, no, sino tener un pensamiento crítico en el cual yo veo lo que está diciendo este monito cilindrero y ver si realmente es lo que dice el texto. ¿Para qué? Para que no me engañe. ¿Entienden? Esa es la responsabilidad de cada uno de ustedes. La responsabilidad de Mark y la mía, ¿cuál es? Enseñar a rajatabla, enseñar diligentemente, enseñar correctamente. ¿De acuerdo? Volvamos otra vez entonces al versículo 19, porque continúa con una parte muy interesante. Creo que digo mucho eso, ¿verdad? Es que todo es interesante en la Biblia, pero otra vez versículo 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Una pausa aquí. No que se pierde, no que la salvación no se pierde, Gerardo. Aquí dice bien clarito, ojo, la Reina Valera del 60 tiene este texto traducido de esta manera. Sin embargo, en el griego dice que Dios suprimirá su porción del árbol de la vida. O sea, no les va a dar acceso. Porque el libro de la vida y el árbol de la vida guardan una gran relación. ¿Cuál es esta relación? El libro de la vida, ¿qué es? Aquel donde están escritos los nombres de todos los creyentes, y no solo los que han creído, sino los que van a creer. Recuerden, el libro de la vida no es un libro que se está escribiendo, ya está escrito. Y el árbol de la vida, el que vimos que va a estar en la Nueva Jerusalén, es aquel árbol al que únicamente tienen acceso, ¿quiénes? Los creyentes.
Ujú. Entonces, esa es la relación entre el árbol y el libro de la vida. Básicamente son de la misma, para las mismas personas. Ahora, en el texto original dice que le va a suprimir o a quitar su participación del árbol de la vida. ¿Qué significa esto? En primer lugar, no significa que la salvación se pierde por alterar lo que la palabra de Dios dice. Más bien significa que si alguien altera el contenido o significado de lo que dice la Biblia, es porque nunca ha sido salvo. ¿Por qué? Porque se asume. Varios teólogos que estuve consultando asumen lo mismo. Un verdadero hijo de Dios no le pasa ni por aquí alterar lo que dice la Biblia. Ujú. Un verdadero hijo de Dios nunca tomaría en poco su palabra. La mención de la santa ciudad, nuevamente ahí en el versículo 19 que dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Ya vamos hasta ahí. Pero ¿de qué más les va a quitar su parte? Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La mención de la santa ciudad, es decir, la nueva Jerusalén, ¿qué confirma? Si no eres salvo, no vas a llegar a la santa ciudad. Si no eres salvo, no vas a llegar al cielo. Si no eres salvo, no estás en el libro de la vida. Si no eres salvo, no tienes acceso al árbol de la vida, a sus hojas. Recuerdan que son para salud. No tienes acceso a todo eso. ¿Por qué? Porque nunca fuiste salvo. Y posteriormente dice, y de todas las cosas que están descritas en este libro, es decir, las bendiciones. Si no crees en Jesús como tu único Señor y Salvador, no vas a tener acceso a ninguna bendición ni a la ciudad, ni al árbol, y obviamente ni al libro, ni a Cristo, ni a nada. Eso es lo que nosotros debemos entender. Ahora, el versículo 20 dice así, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí ven, Señor Jesús. Aquí, entonces, habla Juan, habla el Señor Jesús, habla Juan. ¿De acuerdo? ¿Por qué? El que da testimonio de estas cosas dice, esto es lo que está escribiendo Juan, está diciendo, Jesús va a decir lo siguiente. Y Jesús dice, ciertamente vengo en breve. El Señor Jesús regresará. Eso es ciertísimo. Tan es cierto que él mismo lo afirma, vendrá en breve. Pero ¿recuerdan cuál es la particularidad de breve, pronto, en el contexto que estamos estudiando? No se refiere a tiempo corto, sino que va a ser de forma súbita, deprisa. Cuando llegue el momento, no vamos a ver anuncios que digan, el Señor Jesús regresará en el 2030. Ujú. O algo así. No, sino que cuando llegue el momento, ¡pum! Va a ser rápido, va a ser ráfaga. Y mientras, ¿qué debemos hacer? Debemos vivir, y ahí si quieren anótenlo, porque la pregunta será, Gerardo, ¿cómo espero a que llegue el Señor Jesús? ¿Recuerdan que debemos de tener ese anhelo por su regreso? Pues lo debemos hacer como dice segunda de Pedro capítulo 10 capítulo 3 versículos 10 al 18. No los vamos a leer. Pero quiero que se den tiempo para leerlo, para que evalúen si estoy viviendo de acuerdo a lo que Dios dice, de acuerdo a lo que un cristiano debe de hacer. Porque en esa cita, en el capítulo 3 de segunda de Pedro, versículos 10 al 18, dice que debemos vivir santa y piadosamente, esperando con gran expectativa el regreso del Señor, viviendo diligentemente para ser hallados sin mancha, guardándonos de los falsos maestros, creciendo en el conocimiento de la Biblia. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Eso es lo que significa vivir esperando el regreso del Señor. Por si les interesa, les repito la cita, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 18. Dice, amén. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y este Juan dice, amén. ¿Recuerdan lo que significa amén? Sí, así sea. Pero recuerden, ese sí, así sea, es como que es cierto.
¿Vamos a recibir las promesas del Señor? Sí, amén. Ya tengo la salvación, ya tengo mi herencia divina. Sí, amén. El Señor va a regresar. Sí, amén. O sea, todavía no viene, pero sí es cierto. Como si ya estuviera de regreso. Y Juan continúa ahí en el versículo 20. Sí, perdón, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Juan estaba en la isla de Patmos, viejo, en una prisión terrible, de condiciones infrahumanas, probablemente recluido por ahí en un lugar porque ya envejecido, Juan no veía bien. De hecho, Flavio Josefo describe que una vez salido de la cárcel a las iglesias, dos jóvenes tenían que guiarlo siempre porque estaba prácticamente ciego. Imaginen al afligido Juan, pero ahora impresionado y aún más esperanzado por todo lo que ha visto, todo lo que el Espíritu le ha mostrado. Y dice, hay una salida. El Señor Jesús viene y entonces dice, amén, sí, ven Señor Jesús, ven, establece tu reino. ¿Recuerdan el Padre nuestro? Padre nuestro, es nuestro Padre, pero está en el cielo, que estás en los cielos. Y después viene, santificado sea tu nombre, que tu nombre sea santificado en esta tierra. Venga tu reino, o sea, que tu reino se establezca en esta tierra. Hágase tu voluntad, así como en el cielo aquí. Estoy parafraseando, o sea, el cristiano quiere que a Dios no se le pueda desafiar. Ven, Señor Jesús, ven. Y eso es lo que debemos nosotros anhelar. El capítulo 21 cierra con un texto hermoso que la verdad, antes de dar mi opinión, prefiero compartirles lo que escribió Spurgeon. Dice el versículo 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dijo Spurgeon, el Antiguo Testamento termina con una maldición. El Nuevo Testamento termina con una bendición. Ah, que todos podamos gozar de tal bendición. Padre amado, Padre celestial, gracias por la bendición de este libro, Señor. Gracias porque nos has mostrado tantas cosas y ni siquiera merecemos saber nada de ti, Señor. Eres tan grande, tan rico en misericordia, en gracia, que Señor, aún así, aún nos das los detalles, nos salvas, Señor Jesucristo nos ha salvado y nos muestras cómo vas a terminar tu plan con un lujo de detalle. Señor, gracias por lo que tú hiciste por medio de tu siervo Juan, Señor. Padre, las últimas advertencias son severas. Ayúdanos, Señor, a tomarlas con seriedad, a no atrevernos a alterar lo que dice la Biblia. Y sobre todo, Señor, pon en nosotros el querer obedecerte como el hacerlo, Señor. Gracias, Padre, por este bendito libro. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias, Padre, por las escrituras. Gracias por tu revelación que nos has dado para que podamos conocerte, Señor. Gracias porque nos permitiste, nos has permitido, tú nos has guiado, tú nos has hablado, tú nos has enseñado a través del estudio del libro del Apocalipsis del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tu bondad. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.